From the book of Matthew, let us look at baptism and what the Lord says about baptism. Matthew chapter 3, everybody. Veamos lo que el Señor dice sobre el bautismo en el libro de Mateo capítulo 3. This is what he says about baptism. Esto es lo que dice sobre el bautismo. In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. a voice of one calling in the desert, Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. John's clothes were made of camel hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. People went out to him from Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, Pero al ver que muchos de los fariseos y saduceos llegaron a donde él estaba bautizando, les advirtió: You broods of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produce fruit in keeping with repentance, Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. and do not think you can say to yourselves, We have Abraham as our father. For I tell you the truth, out of these stones, God can raise up children for Abraham. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. The axe is already at the foot of the tree, and every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into fire. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. I baptize you with water for remission of sins, for repentance. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I cannot carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Listen, verse 12, everybody. Todos escuchen el versículo 12. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Let us just stop there for a moment. Why have I read this for you? Vamos a detenernos ahí por un momento. ¿Por qué les he leído yo esto? Because baptism always comes after repentance, everybody. Porque el bautismo siempre viene después del arrepentimiento. So again, for those who are going to be baptized, I'm going to make an altar call here at the end of this. Por eso, para todos los que van a ser bautizados, voy a hacer un llamado al altar después de esto aquí. You must be able to receive Jesus first into your heart and repent of all your sins before you are baptized. Tienes que ser capaz de recibir a Jesús en tu corazón primero y arrepentirte de todos tus pecados antes de ser bautizado. That's why the baptism of babies is not scriptural. Y es por eso que el bautismo de bebés no es bíblico. That's why even the baptism that has been done in different churches in different ways, those things are wrong. That is the enemy that has entered the church. Y también la manera en que muchas iglesias han bautizado ha sido incorrecto. Ese es el enemigo que ha entrado a la iglesia. But I want you to know that when John appeared, Pero quiero que sepan que cuando Juan se apareció, John was sent to preach repentance Juan fue mandado a predicar el arrepentimiento. for the remission of sins. He baptized them in water. Para la remisión de los pecados, él los bautizaba en el agua.
And to begin with, you see that the message John was carrying was a holy message, a glorious message. Y para empezar podemos ver que el mensaje que cargaba Juan era un mensaje glorioso, un mensaje santo. And he did not preach in the temple where his father was ministering, you understand? Y entiendan que él no fue a predicar al templo donde su padre estaba ministrando. But John preached in the wilderness. You see that, somebody? Pero alguien vea esto, Juan predicó en el desierto. John was preaching in the wilderness, and when he preached in the wilderness, he preached a holy gospel of repentance and turning away from sin. Cuando Juan estaba predicando en el desierto, él predicó un evangelio santo de arrepentimiento y de volverse del pecado. Again, remember that when you be baptized, Nuevamente recuerda que cuando seas bautizado, you have repented and you've accepted that you are turning away from sin. tú te has arrepentido y has aceptado que vas a darle la espalda al pecado. So surely that tells me there is no way you can intentionally begin to go back to sin. Así que esto me dice verdaderamente que no hay manera de que puedas intencionalmente regresar al pecado. And the other thing about baptism Y la otra cosa sobre el bautismo and the message of repentance, y el mensaje de arrepentimiento they go together. es que van juntos. And you see that John the Baptist, somebody listen to me, was dressed in camel hair. Alguien escucha esto. Pueden ver que Juan el Bautista se vestía con pelo de camello. You see that? And he tied a leather belt. ¿Ves esto? Y se amarraba un cinturón de cuero. And yet his father Zechariah Y sin embargo su padre, Zacarías, had been a priest in the house of the Lord. había sido un sacerdote en la casa del Señor. But John did not go to preach the message of repentance to those people in the temple. Pero Juan no le fue a predicar el evangelio de arrepentimiento a aquellos que estaban en el templo. He went out in the wilderness because of the state of the defilement in the house of the Lord at the time. Se fue al desierto debido al estado de corrupción que estaba en la casa del Señor en ese tiempo. So surely when John was out in camel hair, that is not attractive to the world, right? De seguro cuando Juan estaba afuera, vestido con pelo de camello, eso no es algo atractivo al mundo, ¿verdad? So I want you to know that the process you are entering into today doesn't have to be attractive to the world. Quiero que sepan que el proceso en el cual están entrando hoy no tiene que ser atractivo al mundo. When John was preaching in the wilderness, Cuando Juan predicaba en el desierto, camel hair, a leather belt, it looked absolutely crazy. con pelo de camello y un cinturón de cuero, esto parecía absolutamente una locura. You see that? It looked something out of this world, not of this world. Puedes ver que parecía algo fuera de este mundo, algo que no era de este mundo. And yet inside that camel hair, inside that leather belt, was the glorious message of repentance of the Lord. You see that? Mas sin embargo, dentro de ese pelo de camello, dentro de ese cinturón de cuero, estaba el glorioso mensaje de arrepentimiento del Señor. ¿Pueden verlo? And so when you begin today the process of baptism into your life, Entonces, cuando tú empiezas hoy el proceso del bautismo en tu vida, sanctification, that is through baptism, es decir, la santificación por medio del bautismo, you are actually separating from the beauties of the world. entonces estás actualmente separándote de las bellezas del mundo. Are we together, somebody? ¿Estamos de acuerdo? I'm raising a foundation so you understand from square one Estoy construyendo una fundación para que puedas entender desde el principio that when you begin the process of sanctification through baptism, que cuando empiezas el proceso de santificación por medio del bautismo, you are beginning a walk away from the world. estás empezando a caminar lejos del mundo. Because you see again, like I repeat, John dressed in complete camel hair, a leather belt, eating wild honey and locusts. Lo voy a repetir porque puedes ver a Juan vestido totalmente en pelo de camello, llevando un cinturón de cuero y alimentándose de langosta y miel silvestre. That is not what the world wants to feed on. That is not the dressing the world wants to have, camel hair. And he is in the wilderness, somebody.
Esto no es lo que el mundo quiere comer, no es como se quiere vestir el mundo, en pelo de camello, y encima de todo esto está en el desierto. So today you are beginning a walk away from the beauties of the world. Así que hoy vas a empezar un caminar alejado de las bellezas del mundo. Like we are going to see very shortly, because I'm going to start speaking with you about the deeper level of baptism. Como lo verán en breve, porque voy a hablarles sobre el nivel más profundo del bautismo. The finer fabric of baptism into your fiber. El tejido final del bautismo en tu fibra. How baptism is going to transform you. ¿Cómo es que el bautismo te va a transformar? And remember that again, like I said, baptism will kill your flesh today. El bautismo matará toda tu carne hoy. And once your flesh is killed, you can be able to resurrect as a new spiritual being. Y cuando tu carne muera, vas a poder ser resucitado como un ser espiritual nuevo, That is resurrected under the power of the blood of Jesus. que es resucitado bajo el poder de la sangre de Jesús, So you can be able to inherit the rapture of the church, the kingdom of God. para que entonces puedas ser capaz de heredar el rapto de la iglesia, el reino de Dios. But again, the other thing you see about baptism here, I just want you to be aware, Pero nuevamente quiero que estés consciente de la otra cosa que se ve aquí en el bautismo. is that John is saying, after him comes the more powerful one, our Lord Jesus. Y es que Juan está diciendo que después de él llega el que es todopoderoso, nuestro Señor Jesús, Whose sandals John is not even able to carry, cuyas sandalias Juan no es capaz ni de cargar. and he will baptize them with the Holy Spirit and with fire. Y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. So I want you to know that the Holy Spirit of Jehovah God Yo quiero que sepas que el Espíritu Santo de Jehová Dios will only come on you after you have been baptized by water. solo vendrá sobre ti después que hayas sido bautizado por agua. In water. That is the chronology of events that the Father set out for us. En agua, esa es la cronología de eventos que el Padre nos ha diseñado. You have to repent of your sins first. Tienes que arrepentirte de tus pecados primero. After repenting of your sins, then be baptized, like we'll see very shortly. Después de arrepentirte de tus pecados, ser bautizado, como veremos en un momento, Which means to die with Christ, que significa morir con Cristo, be buried with Him, ser sepultado con Él then resurrect with Him. y entonces resucitar con Él. And then very clearly you see that John is talking of an axe. Podemos ver claramente que después de esto Juan está hablando de una hacha. Shocker. He's already saying there is an axe that's already at the foot of the tree. Él está diciendo que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Again, I just want you to know that with baptism also comes judgment, the judgment of the Lord. Nuevamente quiero que sepan que con el bautismo viene el juicio del Señor. So you are not ignorant, so you become mature Christians, different from the others out there who don't know. Para que no estén en la ignorancia, para que sean cristianos maduros y diferentes de los otros cristianos que están allá afuera y que no saben, Who think you can be baptized and go back to sexual sin. y que creen que pueden ser bautizados y regresar al pecado sexual. But he says the axe is already at the foot of the tree. Pero él dice que el hacha ya está a la raíz de los árboles. If you have repented and you have been baptized, then please produce fruit in keeping with repentance, somebody. Si tú te has arrepentido y has sido bautizado, entonces por favor produce frutos que demuestran el arrepentimiento. You see that? Produce fruit, otherwise the axe is already at the foot of the tree. ¿Ves esto? Producir fruto. Si no, la hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Now that is interesting to me. Why? Ahora, esto es muy interesante para mí. ¿Por qué? Because the one that is coming after John, Porque el que viene después de Juan, he says he's coming with a winnowing fork. You see that? él dice que viene con el rastrillo en la mano. ¿Ves eso? He's going to separate the wheat from the chaff. Y va a separar el trigo de la paja. And he's going to burn the chaff with unquenchable fire. Y va a quemar la paja con fuego que nunca se apaga. Now listen to me, precious people. Ahora escúchenme, precioso pueblo. When the Holy Spirit of Jehovah God will come and touch you after baptism,
Cuando el Espíritu de Jehová Dios viene a tocarte después del bautismo, Some of you, I know you've not received the Holy Spirit. yo sé que algunos de ustedes no han recibido al Espíritu Santo. And many times, if you've been to our baptisms, Y si has podido asistir a nuestros bautismos, muchas veces vas a ver, people can be baptized by the Holy Spirit immediately in the pool after they've been baptized. la gente puede ser bautizada por el Espíritu Santo inmediatamente dentro de la piscina después de haber sido bautizado en agua. So some of you may be touched here today, depending on the will of the Father. Así que algunos de ustedes pueden ser tocados aquí hoy dependiendo de la voluntad del Padre, With the Holy Spirit after you've been baptized in water. con el Espíritu Santo después que han sido bautizados en agua. But remember that when the Holy Spirit comes, He's going to empower you. Pero recuerda que cuando el Espíritu Santo venga, te va a empoderar o te va a autorizar. He's going to sanctify you. Él te va a santificar. He's going to cause you to walk in the ways of the Lord, the righteous ways of the Lord. Él va a causar que andes en los caminos del Señor, los caminos justos del Señor. But when the Holy Spirit comes, Pero cuando el Espíritu Santo venga, He also comes with the fire of Jehovah God. Él también viene con el fuego de Jehová Dios. That is the fire that you now see is burning the chaff that's unquenchable and is burning the chaff. Ese es el fuego que ahora ves quemando la paja, quemándola con un fuego que nunca se apaga. So baptism actually is meant to purify you. Entonces el bautismo tiene el propósito de purificarte So you can make it into the kingdom of God. para que puedas entrar al reino de Dios. It makes me wonder Me hace preguntar as to those that have not been baptized. respecto a los que no han sido bautizados. No wonder now they are calling the radio and they're saying, please, we all want to be baptized, the Anglicans, because they found out Con razón ahora están llamando al radio que quieren ser bautizados. Los anglicanos es porque se han dado cuenta that actually if anything happens to them without baptism, they're in a very bad place. que actualmente si algo les ocurre a ellos sin bautizarse, están en un lugar muy malo. But I just want, before we proceed further, Pero antes de seguir adelante, that you understand the key events here. Number one, quiero que entiendas los eventos clave. El primero repentance. es el arrepentimiento. You have to repent, receive Christ. Tienes que arrepentirte, recibir a Cristo. That repentance means you are walking in this direction and then you are turning around and heading where? This way. El arrepentimiento significa que estabas caminando en esta dirección, pero ahora das la vuelta y estás caminando en la dirección opuesta. Let us be clear on that one, everybody. Todos, por favor, estemos claros con esto. Again, repentance means you've been going in this way. Nuevamente, el arrepentimiento significa que estabas caminando en esta dirección Sexual sin, del pecado sexual, the lying, the lusting at women, de la mentira, de codiciar a las mujeres, lusting at men, de codiciar a los hombres, the love of money, witchcraft, del amor al dinero, de la brujería, slandering, de calumniar, phone calls that are unclean, de las llamadas telefónicas impuras. and then you turn this way. Pero ahora te vuelves al otro camino. And baptism will enhance you and bring you to another level in your walk towards Christ. El bautismo te va a mejorar y te va a llevar a otro nivel en tu caminar hacia Cristo. Matthew chapter 3, Mateo capítulo 3. and look at what he says here. Y mira lo que él dice. Hallelujah. Verse 13. Aleluya. Versículo 13. Then Jesus came from the Galilee to the Jordan to be baptized by John. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. You see that? ¿Pueden ver esto? But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Pero Juan trató de disuadirlo, diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesus replied, verse 15, everybody. Jesús le respondió en el versículo 15, Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Somebody let us stop there. Vamos a detenernos ahí. Why would Jesus accept that John the Baptist baptizes him? ¿Por qué razón estaba Jesús aceptando que Juan lo bautizara? Remember in the beginning, Recuerda que al principio
John chapter 1 verse 1, read at home later. Juan capítulo 1 versículo 1. Léelo después en tu casa. Our Lord Jesus, he had the same level of glory as the Father. Nuestro Señor Jesús tenía el mismo nivel de gloria que el Padre. In the beginning was the Word. En el principio ya existía el Verbo, The Word was with God. The Word was God. y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. You see that? ¿Pueden ver esto? Even later, before he leaves his disciples, Incluso más tarde, antes de dejar a sus discípulos, he said, Father, these are the ones you have given me. Él dice, Padre, estos son los que tú me has dado. So even as I leave, Father, protect them from the evil one. Entonces ahora que me voy, Padre, protégelos del maligno. And remember in the beginning as it was in the same glory with you. Y recuerda cómo fue al principio, en la misma gloria contigo. He reminds the Father of the original glory he had with the Father. Él le recuerda al Padre la gloria original que tuvo con el Padre. But Jesus chose to leave glory Pero Jesús escogió dejar la gloria and come down here because he had to show you the way. y bajar aquí porque Él te tenía que enseñar el camino. Do you hear me, somebody? ¿Alguien me está escuchando? That's why he comes to John the Baptist Por eso Él llegó a Juan el Bautista and he allows John the Baptist to baptize him y Él le permite a Juan Bautista bautizarlo so you can see the way, para que tú puedas ver el camino, how to go, the way to go, which way to go. cómo ir, de qué manera ir, cuál camino escoger. He says, let it be done to fulfill all righteousness. Él dijo que se hiciera para cumplir con toda la justicia. So when I leave, these people will know without ambiguity, without confusion, which way to go. Para que cuando yo me vaya, este pueblo sabrá sin ambigüedad, sin confusión, cuál camino seguir. Otherwise, the Lord Jesus said, I'm glorious enough, I'm holy enough. In other words, he was actually blameless. El Señor Jesús podría haber dicho, soy lo suficiente glorioso, lo suficiente santo. En otras palabras, estoy libre de culpa. He was unblemished. He could have refused to be baptized. Él era impecable, sin mancha. Él podría haberse negado de ser bautizado. But he did it for your sake, somebody. Pero escúchame, lo hizo por tu bien. Let us continue. Ahora sigamos. 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment heaven opened, and the Spirit of the Lord, hallelujah, descending like a dove and lighting on him. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios, aleluya, bajar como una paloma y posarse sobre él. And then a voice from heaven said, This is my son, whom I love, with him I am well pleased. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Let's stop there. I'm just giving you the chronology of events that takes place from before you become a Christian until you're right into the kingdom of God. Vamos a detenernos ahí. Yo simplemente les estoy dando la cronología de los eventos que ocurren antes de ser cristiano y hasta después de llegar al reino de Dios. Listen to this. You repent of your sins. Escucha esto. Te arrepientes de tus pecados. You receive Jesus. Tú recibes a Jesús. Repenting meaning you're walking this way, turn back this way. El arrepentimiento significa que estabas caminando por una vía y ahora te regresaste a la otra. Receive Jesus, and then you be baptized in water for the remission of sins. Recibir a Jesús y después ser bautizado en agua para la remisión de los pecados. But after that, Pero después de esto, he says there is the baptism of the Holy Spirit, Él dice que está el bautismo del Espíritu Santo. and there is also the fire that's burning the chaff and the axe at the foot of the tree. Y también está el fuego que quema la paja y la hacha que está al pie de la raíz del árbol. The judgment of the Lord that comes upon you when you don't walk right after baptism, somebody. El juicio del Señor que cae sobre ti cuando no caminas correctamente después del bautismo. And then after that, Y después de esto, you see very clearly that every time a voice appears, puedes ver claramente que cada vez que una voz aparece, preaching repentance, repent somebody. predicando arrepentimiento, arrepiéntete alguien. Repent, the kingdom of God is near, repent. Arrepiéntete, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete. Then very soon the Lord will appear.
Y muy pronto después el Señor se va a aparecer. And I want you to know that our God is not democratic. Y quiero que sepas que nuestro Dios no es democrático. And that's why I've been wondering a lot about the nations of the earth. Y es por eso que me he estado preguntando mucho sobre las naciones de la tierra. You see, he's speaking to them from Kenya here. Porque ves que Él les está hablando desde aquí, desde Kenia. He's speaking to Texas now, the earthquake we talked about. Le está hablando a Texas, el terremoto sobre el cual hablamos. And he's speaking to Malawi from here. He spoke the tsunami from here. Él le está hablando a Malawi desde aquí. Él habló sobre el tsunami desde aquí. He spoke Katrina from here. Él habló sobre Katrina desde aquí. He's speaking to them from here. Él los está hablando desde aquí. And every time his word goes out, Y cada vez que su palabra sale, his word has to be accomplished. su palabra tiene que ser cumplida. And you see that John the Baptist, when he was preaching repentance for the remission of sins, Y puedes ver que cuando Juan Bautista estaba predicando la remisión de los pecados, he only operated around the Jordan River, él solo operaba alrededor del río Jordán, around the Judea there. alrededor de ahí de Judea. He did not reach North Korea, South Korea. Él no llegó a Corea del Norte o a Corea del Sur. He did not reach South Africa. He did not reach all the other places. Él no llegó a Sudáfrica y no llegó a ninguno de los otros lugares. The Lord did not say, just a moment, this is unfair. Let us finish this. You come first, South Africa, get to China, India, and then come back here before the Lord can appear. El Señor no dijo, un momento, esto no es justo. Vamos a terminar esto. Hay que ir a Sudáfrica, a la China, a India y después regresar aquí para que el Señor se pueda aparecer. So our God's ways, we cannot take his ways for granted. Los caminos de Dios no los podemos descontar, no los podemos tomar por menos. You see that immediately John is preaching repentance around the Jordan River. Puedes ver que inmediatamente que Juan está predicando el arrepentimiento alrededor del río Jordán And baptizing. y bautizando, And in a short while, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. You see that? y en corto plazo puedes ver, he aquí, el Cordero que quita los pecados del mundo. Jesus appeared, somebody. Jesús apareció, And when Jesus appeared, y cuando Jesús apareció, the Lamb of God that takes away the sins of the world, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, then you see that John is baptizing him there. puedes ver que Juan lo está bautizando ahí. But what do you see happening? Heaven opened. Lo que ves suceder es que el cielo se abrió. You see that the Father now is able to open heaven Puedes ver que ahora el Padre puede abrir el cielo because Jesus is teaching us the way, how to go, which way to go. porque Jesús nos está enseñando el camino, cómo ir, qué camino tomar. When the Lord Jesus is baptized, after he's been baptized, he comes out of the water. Cuando el Señor Jesús sale del agua después de haber sido bautizado, Heaven opens, and now the baptism of the Holy Spirit. You see that, somebody? el cielo se abre y ocurre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pueden verlo? Now the Holy Spirit comes like a dove and lights on him. Y ahora el Espíritu Santo baja como una paloma a posarse sobre él. And when the Holy Spirit lights on him, the Father is able to speak about his love to Christ. Y cuando el Espíritu Santo va a posarse sobre él, ahora el Padre puede hablar sobre su amor a Cristo And the fact that this is my son. y sobre el hecho de que este es mi Hijo. Now, how does that relate to you? Ahora, ¿cómo se relaciona esto contigo? That means immediately you have been baptized in water. Esto significa que inmediatamente que has sido bautizado en agua, Then you should expect the baptism of the Holy Spirit. entonces debes contar con el bautismo del Espíritu Santo. You cannot make it into the kingdom of God, remember, Recuerda que no puedes entrar al reino de Dios without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. The Holy Spirit has to sanctify you, El Espíritu Santo te tiene que santificar, has to kill you completely, te tiene que matar completamente, has to finish the good work that the blood of Jesus has done. tiene que terminar la buena obra que la sangre de Jesús ha hecho. The Holy Spirit has been given authority and power and jurisdiction and mandate Al Espíritu Santo se le ha dado autoridad y poder y jurisdicción y el mandato to prepare the church, and you are the church, for the kingdom of God.
para preparar a la iglesia para el reino de Dios. Y tú eres la iglesia. And you see that immediately you are baptized, Y puedes ver que inmediatamente que eres bautizado, then now you have essentially entered into sonship with God in heaven. ahora esencialmente has entrado a ser hijo de Dios del cielo. You see how important baptism is? ¿Puedes ver la importancia del bautismo? Immediately he's baptized, heaven opens. This is my son. Inmediatamente él es bautizado, el cielo se abre, este es mi hijo. You women and men, boys and girls, Todos ustedes, mujeres y hombres, niños y niñas, you are all going to enter into sonship with Jehovah God in heaven through baptism. van a ser hijos de Jehová Dios en el cielo por medio del bautismo. And remember, we don't have time to read forward because I want to go to the next item. No tenemos tiempo de seguir leyendo porque quiero moverme al próximo tema. Forward, chapter 4, Capítulo 4. you see that immediately the Holy Spirit comes. Puedes ver que inmediatamente el Espíritu Santo llega. Now the Holy Spirit can teach the Lord Jesus even how to overcome the devil. Ahora el Espíritu Santo le puede enseñar a Jesús incluso cómo vencer al diablo. You see that? Chapter 4, you see that he's heading to the wilderness. En el capítulo 4 podemos ver que está de camino al desierto. Now I just want to mention two items there. Ahora quiero mencionar dos cosas. Number one, immediately. Número 1, inmediatamente, Some of you, I know you've been living in certain relationships, certain arrangements. y yo sé que algunos de ustedes han estado viviendo en ciertas relaciones, con ciertos compromisos, Certain connections, certain network of friends. ciertas conexiones, ciertas redes de amigos. But immediately this baptism will take place here. Pero inmediatamente que este bautismo tenga lugar aquí, Listen to me very carefully. escúchame muy cuidadosamente. And then the baptism of the Holy Spirit and the fire takes place. Y entonces el bautismo del Espíritu Santo y de fuego toma lugar. What is going to happen here? The chaff has to be burned. See you? ¿Qué va a pasar aquí? La paja en ti tiene que ser quemada. That means some of your friends, your connections are going to start cutting. Esto significa que algunas amistades, algunas conexiones van a empezar a cortarse. And that's why you see the trial that Jesus had to go through. That is the trial you are going to go through. Y verás que vas a tener que pasar por la misma prueba que Jesús pasó. You are going to wonder how come now that I'm baptized after all these years, all of a sudden I've just lost my job. Te vas a preguntar que por qué después de tantos años, ahora que fuiste bautizado, de repente perdiste tu trabajo. And some of you begin questioning God. I've had people question the Lord. Y algunos de ustedes empiezan a cuestionar al Señor. Yo he escuchado a personas cuestionar al Señor. They say, if surely I've been baptized, should have been better. Ellos dicen, si de seguro fui bautizado, entonces tiene que ser mejor. But I started by saying that the figure that John the Baptist wore was not pleasing to the world. Remember that. Pero recuerden que yo empecé diciendo que la figura que Juan el Bautista vestía no era agradable al mundo. Remember, our God is going to bless you. That is all right. Recuerda, nuestro Dios te va a bendecir, eso está bien. But I'm just talking about the structure and the figure that John wore. Pero estoy hablando de la figura y la estructura que Juan usó. He that brought the message of repentance at that time before the kingdom of God. Él, quien trajo el mensaje de arrepentimiento en esos tiempos antes del reino de Dios. It was camel hair and a leather belt. That is the least of what the world really wants to wear. Era pelo de camello, cinturón de cuero. Esto es lo último que el mundo quiere usar. And he was feeding on locusts, which means even your diet is going to change. Y se alimentaba de langostas, significando que incluso tu dieta va a cambiar. Some of your physical diet may change. Pueda que tu dieta física cambie, But I'm talking about your spiritual diet here. pero aquí yo estoy hablando de tu dieta espiritual. Your diet is going to change. You're going to start feeding on something else. Tu dieta va a cambiar, vas a empezar a alimentarte de otra cosa. Even though not popular to the world, Aunque no sea popular con el mundo, but it will be the diet of the kingdom of God. será la dieta del reino de Dios. Because he is the true bread, right? Porque Él es el pan verdadero, ¿verdad? And you're going to enter into intimacy with him. Y vas a entrar a la intimidad con Él.
I just want to mention that you are going to enter into sonship with Jehovah God. Quiero mencionar que vas a entrar a ser hijo de Jehová Dios. And the second thing is temptations and trial are going to set in. Y la segunda cosa es que las tentaciones y las pruebas van a empezar. You're going to see some of your friends break off. Vas a ver a algunos de tus amigos romper la amistad. You're going to see that you don't even like watching some of those TV programs. Vas a descubrir que ya no te gusta ver algunos de esos programas de televisión. Because the process you're going to enter into is a process of spiritual sanctification. Porque el proceso en que vas a entrar es el proceso de la santificación espiritual. You may not understand why all of a sudden you don't like this soap opera that you used to watch. No vas a entender por qué no te gusta esa novela que antes veías. You are not going to like those programs. No te van a gustar esos programas. You're going to begin liking more things about the Lord. Te va a empezar a gustar más las cosas del Señor. You're going to like reading the Bible. Te va a gustar leer la Biblia. You're going to not like hanging out with people that are drinking in the bars or whatever. No te va a gustar andar con la gente que está bebiendo en las barras o cualquiera de esas cosas. Friday nights, you're not going to be found in those places. Los viernes en la noche no te van a encontrar en esos lugares. Because you're going to be set apart, separated and sanctified. Porque vas a ser apartada, separada y santificada. And prepared for the kingdom of God. Y preparada para el reino de Dios. I'm going to read one more scripture and then we'll go now to the next level. Voy a leer una escritura y después vamos al próximo nivel. Let us go to the book of Romans chapter 6. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo número 6. Even as we continue on baptism. Continuando de ver sobre el bautismo. And then I'll bring you to the next level, the key now for today. Y después los llevo al siguiente nivel, la clave para hoy. Hallelujah. Romans chapter 6. And then I'll bring you to the next level. Romanos capítulo 6 y después los llevo al otro nivel. I'll talk about the gown that you wear after baptism. Donde hablaré sobre el vestido que usted usa después del bautismo. Okay, well, let's first read Romans chapter 6. He says, very carefully, everybody listen. Vamos a leer Romanos 6 primero. Todos escuchen cuidadosamente. Él dice, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? ¿qué concluimos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Now that is the tragedy in which the church has found herself in, right? Es cierto que esta es la tragedia en la cual la iglesia se encuentra. The church said, no, we have the grace. You see? Puedes ver que la iglesia dice, pero tenemos la gracia. Tunanema. They said the grace is sufficient. Ellos dicen, la gracia es suficiente. So they have actually abused the grace. Actualmente abusan la gracia. Because they have continued sinning after they received the spirit of grace. You see that? Porque continúan pecando después de recibir la gracia. ¿Pueden verlo? But I'm bringing it forth to you. I am submitting this to you today. Pero les estoy trayendo y presentando esto hoy. That after your baptism today, Que después de tu bautismo hoy, you should in no way get involved in intentional sin. tú no debes de ninguna manera involucrarte en el pecado intencional. You cannot abuse the grace of our Lord. No puedes abusar la gracia de nuestro Señor, Like you see very shortly when I talk about the gown that you wear after baptism. que verás en breve cuando yo hable sobre el vestido que te pones después del bautismo. You see that? You cannot abuse the grace of our Lord because that grace Vemos que no puedes abusar de la gracia de nuestro Padre, porque esa gracia was designed and was made by God and given to you at a very expensive price. fue diseñada y fue hecha por Dios y fue dada a ti a un precio muy alto. So he says, what shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? He says, by no means. The answer is no. Él dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? De ninguna manera. La respuesta es no. We die to sin. How can we live in it any longer, somebody? Nosotros morimos al pecado. Alguien dígame cómo vamos a seguir viviendo en él. You are going to die to sin today. How can you continue living in sin if you have died to sin?
Hoy vas a morir al pecado. ¿Cómo vas a seguir viviendo en él si has muerto al pecado? Surely there has to be a change, right? De seguro tiene que haber un cambio, ¿cierto? And that's why John was saying the axe is already at the foot of the tree. Y es por eso que Juan estaba diciendo que el hacha ya está a la raíz del árbol. Unless you produce fruit in keeping with repentance, good fruit, he said, you are going to be cut down, somebody. You see that? Si no producen frutos que demuestren arrepentimiento, buen fruto, entonces serán cortados. ¿Puede ver esto? That means you begin bearing fruit. You must bear fruit. Let's continue. Eso significa que tienes que empezar a dar fruto. Tienes que dar fruto. Vamos a continuar. Oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? And he says, we were therefore buried with him through baptism into death. Y él dice, por tanto, mediante del bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, In order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Let me stop there for a while. Permítanme detenerme ahí por un tiempo.